Hola, buenos días. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde trato de revisar algún artículo, artículos, algunas guías, trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible, dejándole a ustedes los resultados más importantes y ustedes tendrán la mejor consideración al final. El día de hoy me encontré con un artículo que me pareció bastante interesante, que es un estudio que nos habla sobre la telerehabilitación, es decir, ¿qué tan benéfico es en aquellos pacientes que necesitan rehabilitación que se pueda dar de manera virtual, es decir, por medio de telemedicina? Es muy interesante este estudio porque quizá cambiaría la forma en que nosotros podríamos llegar a abordar el dolor crónico de rodillas en nuestros pacientes, es decir, que realmente tengan una telerehabilitación. Estas sesiones de fisioterapia virtuales pueden llegar a ser tan buenas como las sesiones tradicionales, pueden mejorar el dolor y pueden mejorar la función en este tipo de pacientes. Me parece bastante interesante porque de ser así, es decir, de demostrar que son igual de buenas que una rehabilitación presencial o habitual como la que todos conocemos, pues tendrían muchísimas ventajas para los pacientes. Entonces, de ahí el título de la plática, Fisioterapia Online, innovación eficaz para la osteoartritis de rodilla. El estudio que voy a revisar, el estudio que les voy a presentar el día de hoy, se denominó Estudio PIC. Entonces, a manera de introducción, para poner un poco de contexto de la situación, pues en 2019, por lo menos en el 2019, se encontró que alrededor de 2.41 mil millones de personas, es una cantidad brutal de personas, necesitan algún tipo de rehabilitación por algún tipo de condición de salud. Son muchísimas personas, son muchísimos pacientes que necesitan en algún momento dado rehabilitación. Y esto se ha ido en incremento con el paso de los años. Se ha visto que a partir de los 90 a la fecha, pues cada vez más pacientes lo necesitan porque pues obviamente la pirámide poblacional ha ido en cambio. La población hemos ido envejeciendo, ¿no? Y entonces esto genera pues mayores problemas articulares, osteoartritis, etcétera, etcétera. Y entonces por lo menos se ha detectado que a partir de la década de los 90 este número de personas que necesitan rehabilitación se ha incrementado hasta un 63%. La verdad es que es un número bastante importante. Dentro de las condiciones de salud que por lo general necesitan rehabilitación o fisioterapia, pues son aquellas que son problemas o afecciones musculoesqueléticas. Y dentro de estas, la más común de molestias o de dolor crónico articular, pues es la osteoartritis. Y dentro de la osteoartritis, la más común, hasta en un 62% de todos los 595 millones de personas en el mundo, por lo menos en el 2020, que tienen la condición de osteoartritis, y el 62% de todos estos pacientes, por lo general, es un problema articular de rodilla. Entonces, el dolor articular de rodilla es un problema muy prevalente a nivel mundial y que es un problema de salud muy importante que puede llegar a provocar pues, dolor crónico y discapacidad en este tipo de pacientes. Entonces, pues de un tiempo para acá se ha venido implementando en muchas situaciones la telemedicina. Tuvo un boom importante a partir de la pandemia porque pues muchas veces pues los pacientes seguían necesitando consultas, pero debido al riesgo que se tenía de dar una consulta persona a persona, se empezó a implementar este tipo de métodos de telemedicina. Yo durante la pandemia tuve muchas consultas de manera virtual y por telemedicina para orientar a mis pacientes acerca de la enfermedad del COVID y tratar de disminuir los riesgos para las dos partes. Entonces, todavía hay ciertas dudas acerca de qué tan beneficioso puede ser la telemedicina. Los de la vieja escuela todavía seguimos pensando que pues, es mucho mejor esta atención que se le da personalizada a la persona, personalizada al paciente, ¿no? Sobre todo porque pues, podemos hacer una revisión mucho más extensa. No sé, creo que hay todavía muchas dudas sobre la implementación de este tipo de telemedicina, ¿no? Pero pues pueden tener muchos beneficios, sobre todo en personas que es difícil que se movilicen, que es difícil que lleguen a una consulta o que pues tienen ciertas condiciones que les incapacita moverse. Entonces, la telerehabilitación podría tener un papel fundamental para este tipo de pacientes que tienen dolores articulares, sobre todo de rodilla. Sin embargo, hasta ahorita, pues yo no he encontrado algún estudio, pues,
un ensayo clínico, un estudio clínico riguroso que nos demuestre que realmente este tipo de opciones puedan tener un beneficio, o sea, que realmente funcionen. Y por eso este artículo me pareció que es bastante interesante. Este artículo se publicó en el Lancet, se publicó en marzo del 2024 y se denominó Consultas de telerehabilitación con una fisioterapeuta para el dolor crónico de rodilla frente a consultas de persona en Australia. El ensayo controlado aleatorizado de no inferioridad PIC. La verdad es que es un estudio pues, que por lo menos en su diseño es bastante bueno. Para aquellos médicos que están en formación, un estudio aleatorizado pues siempre será, pues tendrá mucho mayor peso estadístico porque se dividen a los dos grupos que se van a comparar de una manera muy similar, que sean lo más parecido que sean posible y por eso son aleatorizados y esto le dan pues mayor peso estadístico. Y cuando hablamos de no inferioridad significa que nosotros estamos tratando de demostrar que algún tipo de intervención, que intervención puede ser algún tipo de procedimiento, de tratamiento, de medicamento, de estudio diagnóstico, se compara con uno que ya es conocido, que sí funciona, que tiene beneficios, entonces se hace una comparación. Y lo que busca por lo menos el estudio es demostrar que esta nueva intervención es igual de buena o por lo menos no inferior a la que nosotros ya conocemos. Podemos tener un plus o un extra en este tipo de estudios cuando se demuestra que inclusive puede llegar a ser superior a la intervención que ya se conocía previamente, que eso es un plus, pero por lo menos lo que se busca en este tipo de estudios es demostrar que esta nueva intervención no es inferior a la que todos conocemos. De ahí, pues, la importancia y la relevancia de este tipo de estudios que, número uno, son aleatorizados y número dos, que demuestran la no inferioridad. Obviamente, si el estudio demuestra que es superior, pues el peso todavía es mucho mayor a la intervención que se está estudiando. Pero bueno, este es el estudio. Como ya les comentaba, es un ensayo de no inferioridad, se realizó en Australia. Los autores Hinman y colaboradores lo que realizaron fueron aleatorizar a 394 adultos con dolor crónico de rodilla que sea compatible con osteoartritis. Y se aleatorizó a rehabilitación en persona o tratamiento a distancia utilizando un software de videoconferencia. Es decir, se dividió a los pacientes en rehabilitación de persona a persona o rehabilitación por telerehabilitación. La metodología, que es un poquito ya de los que les había hablado, controlado, aleatorizado de no inferioridad, se reclutaron fisioterapeutas de atención primaria de 27 clínicas de australianas mediante bloques generados por computadora y esto es importante, o sea, se evaluó la eficacia de los dos grupos por medio de unos cuestionarios que se tienen, sobre todo para ver qué tanto mejoraba el dolor y qué tanto mejoraba la función. Para el dolor es una escala de clasificación numérica del 0 a 10 y para la función física se utilizó el índice de osteoartritis en la Universidad de Western Ontario y McMaster de 0 a 68 a los 3 meses. Es decir, una vez que se había terminado la rehabilitación en los dos grupos, se evaluaba el dolor y la función por medio de estos cuestionarios y de estos puntajes para ver si no había inferioridad. Se realizaron por lo menos 5 sesiones durante estos 3 meses a ambos grupos por medio de este rehabilitador que se les asignó y posteriormente se hizo la evaluación de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Se encontró que en ambos grupos había mejorías similares tanto en el dolor, que es la parte de arriba, que es dolor a los 3 meses, y en la función también igual a los 3 meses. Y lo que se encontró y que también fue muy interesante es que se les dio un seguimiento hasta 9 meses y se encontró que en ambos grupos los beneficios se mantuvieron hasta ese periodo de tiempo. Es decir, en los dos grupos hubo mejoría a los 3 meses después de que se terminó la rehabilitación y el seguimiento que se les dio a los 9 meses, ambos grupos seguían teniendo los mismos beneficios. Entonces, los resultados pues todas las comparaciones cumplieron los criterios de no inferioridad de la fisioterapia a distancia. Es decir, el objetivo del estudio se logró. Se demostró que la telerehabilitación o la rehabilitación por telemedicina no es inferior a la rehabilitación que se puede dar de persona en persona. Entonces, esto es bastante interesante, esto es bastante bueno y a manera de conclusión, aunque los autores no lo ponen como interpretación, la telerehabilitación con un fisioterapeuta no es inferior a la atención en persona para el dolor crónico de rodilla. Entonces, la verdad es que pues, son resultados bastante interesantes. Digo, habrá que esperar que se demuestren estos resultados con algunos otros tipos de estudios. Hay que recordar que esto se realizó en Australia, hay que ver qué tanto beneficio se tiene pues en México
con el acceso que pudiéramos llegar a tener a los dispositivos electrónicos, al Internet, a los rehabilitadores que pudieran o estuvieran accesibles para dar una telerehabilitación, pero por lo menos en este tipo de estudios o en este estudio, pues demuestra que no es inferior a la rehabilitación de persona en persona y tiene muchos beneficios. Puede llegar a ser muy benéfico, sobre todo porque como internista, yo me enfrento a muchos pacientes que su movilidad puede llegar a ser complicada porque pues, son pacientes que por el mismo dolor articular y la discapacidad que esto genera, pues por lo general son pacientes que se mueven con silla de ruedas o con andadera y que puede llegar a ser un poco complicado, número uno, que se trasladen hacia el lugar donde necesitan la consulta o la rehabilitación, una persona que las pueda acompañar, que las pueda llevar, el tiempo que tienen que hacer para el traslado. Entonces pueden llegar a ser muchas cuestiones que pudieran poner pues un poco más complicado que tengan un apego adecuado a la rehabilitación los pacientes. Entonces creo que este pudiera llegar a ser una opción bastante viable y que pudiera ayudar mucho a los pacientes. Sobre todo porque pues ya se demostró entonces que tanto para el dolor como para la función, no es inferior que una rehabilitación de persona en persona. Les vuelvo a repetir, habrá que esperar más resultados, habrá que esperar que se confirmen estos resultados en población latinoamericana y en ciertos países como México o en algunos otros países de Latinoamérica, pero podemos tener muchas esperanzas con el resultado de este estudio que muy probablemente sea una opción bastante viable en este tipo de pacientes. Y pues nada, es un estudio muy rápido, muy cortito, pero que me pareció muy interesante y quería compartirles con ustedes los resultados. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.